Hoy vamos a iniciar una serie de charlas sobre algunos aspectos específicos de la ingeniería de reservorios, temas puntuales. Esto no son charlas que tienden a cubrir toda la ingeniería de reservorios. Tampoco va a ser ordenada. Sencillamente, la intención de estas charlas es la de fomentar intercambio de opiniones y discutir aquellos modelos que son más difíciles de conceptualizar. Yo suelo decir que la ingeniería de reservorios es la menos exacta de las ingenierías, no porque disponga de ecuaciones complejas, sino por el contrario, las ecuaciones de ingeniería de reservorios son muy sencillas, sino porque los datos que utiliza son datos que provienen de diferentes fuentes, muchas veces son indirectos, no se mide la propiedad directamente, sino algún proxy, como lo llamamos, y a partir de él deducimos el valor que nos interesa. Y muchas veces las diferentes fuentes nos dan datos que no son fácilmente compatibilizables. Eso hace que el ingeniero de reservorios o el reservorista en general se transforme en una especie de artesano que tiene que construir su modelo de reservorios en función de la serie de datos, a veces directos, a veces indirectos, a veces sacado de correlaciones, y con todo eso hacer justamente predicciones. Básicamente, esta actividad se divide en dos grandes etapas: la etapa de la caracterización estática del reservorio y la etapa de la caracterización dinámica. La etapa estática comprende prácticamente todas las cosas que ocurrieron hasta comenzar la explotación. Incluye periodos que llamamos tiempos geológicos, desde el depósito de los materiales que integran la estructura, todos los eventos que sufrió esa estructura, lo que ocurrió durante el llenado de la trampa, cómo se distribuyeron los fluidos y cómo se reacomodaron, hasta que llegamos a la actualidad, donde a través de una primera perforación, previa a una caracterización adecuada, realmente contactamos el sistema. Durante la etapa estática, las fuerzas dominantes durante la distribución original de fluidos son dos: la fuerza gravitatoria, que tiende a acomodar los fluidos en función de sus densidades. Arquímedes sigue trabajando 2500 años después. Y las fuerzas capilares, que son un tanto difíciles de conceptualizar y caracterizar a escala de reservorio. Después llegamos nosotros e introducimos una tercera fuerza, que son las fuerzas de empuje, las fuerzas de bombeo, que históricamente se las llama fuerzas viscosas, no porque desarrollen la viscosidad de los fluidos que están en el subsuelo, sino porque los ponen de manifiesto. Las otras fuerzas, por supuesto, están afectadas por la viscosidad de los fluidos que intentan reacomodar, pero los tiempos son tan largos que el reacomodo capilar gravitatorio se produce casi con independencia de la viscosidad de los fluidos involucrados. En cambio, las fuerzas de bombeo dependen directamente de la viscosidad de los fluidos. Entiendo que es por eso que se las caracteriza de esa forma. Bueno, esta primera charla está destinada justamente a eso, a analizar el equilibrio de fuerzas en el subsuelo y cómo impacta eso en nuestra conceptualización del reservorio. Primero tenemos que tener un modelo mental para poder después desarrollar el modelo matemático y hacer predicciones
y cumplir con el objetivo básico del reservorista, que es no solo cuantificar qué es lo que hay en el subsuelo, sino la mejor forma de producirlo, tanto en velocidad de producción como en recuperación final. La diferencia con otras ingenierías no es solo la dificultad de obtener datos confiables, repetibles y en todas las variables que nos interesa cuantificar, sino que cada reservorio es un experimento único. No se puede volver a empezar si algo sale mal. Entonces se juntan, se solapan las actividades de la caracterización estática y la caracterización dinámica del reservorio. Básicamente, hoy quiero justamente comenzar a analizar en sus detalles más simples la fuerza que yo dije es más esquiva de entender. La fuerza gravitatoria la sufrimos todos los días y la distribución de fluidos en función de sus densidades es algo, lo tenemos asumido como modelo mental, no hace falta hacer un esfuerzo para imaginar lo que ocurre en el subsuelo. Las fuerzas de empuje también las entendemos. La característica fundamental de las fuerzas de empuje es que son direccionales y que conocemos la dirección en que trabajan. Como nosotros generamos las presiones y los flujos se producen de mayor presión a menor presión, sabemos hacia dónde empujan las fuerzas externas, las fuerzas de empuje, las fuerzas viscosas. Las fuerzas capilares son un poco una incógnita y están vinculadas a dos variables principales. Una incógnita en el sentido de que nos cuesta identificar su magnitud y su orientación en el subsuelo. Decía, dependen de dos variables fundamentales. La heterogeneidad, que se manifiesta como diferente tamaño de poros en la estructura poral, y en la interacción roca-fluidos. Las fuerzas capilares solo existen cuando hay dos fluidos en contacto con una superficie y toman magnitud cuando la superficie es de diámetros pequeños. Básicamente, en los modelos más simples, la presión capilar crece con la inversa del radio de los supuestos capilares que imaginamos en el subsuelo. Por supuesto, usamos geometrías sencillas para describir cosas que son increíblemente complejas. Pero la heterogeneidad no se manifiesta solo en que los capilares del subsuelo no son cilíndricos, sino que son de muy diferente diámetro, que tienen angostamientos, ensanchamientos, tortuosidad, decimos genéricamente. Y yo decía que las fuerzas capilares son no solo difíciles de cuantificar, sino incluso de conceptualizar. La experiencia directa que tenemos con fuerzas capilares cotidiana se produce cuando una toalla o una prenda de vestir mojada se pone a escurrir en un tendedero. Sabemos, por supuesto, que sometida a la acción de la gravedad, el exceso de agua gotea por la parte inferior, por supuesto, pero no toda el agua retenida en el medio poroso es expulsada por la gravedad. Justamente las fuerzas que retienen el agua en la tela son las fuerzas capilares. Y sabemos también, ya como fenómeno introductorio, que el agua tiende a acumularse en la base, en la parte inferior de cualquier prenda que esté puesta a escurrir, a tal punto que realmente el agua es móvil, o sea, basta tocar la tela o apretarla un poco para ver cómo escurre el agua. No es agua de la que caracterizamos como irreductible, como si podríamos pensar que en partes más altas
es el estado en el que está el agua en la tela, en el medio poroso artificial que hemos elegido para el ejemplo. Todos estamos familiarizados con otro fenómeno capilar, que es al que recurrimos cuando usamos un papel absorbente. Un papel absorbente justamente lo que hace es eso, absorber agua. Pero agua en un sistema poral artificial que previamente está inundado con otro fluido, que es aire. Si estuviera lleno de otro fluido, si fuera de agua, por ejemplo, por supuesto deja de funcionar. Las fuerzas capilares, como dije, se manifiestan cuando hay una interfase, cuando hay dos fluidos interactuando con el medio poroso. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Lo que van a ver ahora es una pequeña cubeta casera con un líquido coloreado. Y lo que voy a hacer es un fenómeno que por supuesto no los va a sorprender. Es el fenómeno de lo que denominamos ascenso capilar. Cuando ponemos el papel absorbente en contacto con la fuente de agua, el agua asciende espontáneamente hasta un cierto nivel. ¿Qué nivel? Bueno, depende de, como dije antes, del tamaño de los poros, el diámetro de los poros, y de la intensidad de las fuerzas capilares, que a su vez dependen de la tensión interfacial y de la afinidad de los diferentes fluidos por el medio poroso. Observen que con que ya he separado el papel de la fuente, prácticamente no gotea, el agua queda retenida por fenómenos justamente capilares. Este fenómeno no agrega nada nuevo al conocimiento que ustedes tienen. Lo que voy a intentar es ponerlo en contexto. Uno dice regularmente que el agua ingresa espontáneamente al medio poroso. Espontáneamente significa exactamente lo que vimos recién. No hizo falta ejercer ninguna fuerza externa para que el ascenso capilar se produzca. Sabemos que para elevar agua hace falta entregar energía al sistema. Sin embargo, acá hemos visto cómo el agua se eleva sin que nosotros entreguemos energía al sistema. Todo lo que hicimos fue poner el medio poroso en contacto con los dos fluidos, aire y agua. Y el ascenso capilar se produjo en forma espontánea. Vale la pena que ya vayamos introduciendo un concepto. La presión capilar es una presión. Capilar es la identificación que hacemos del origen de esa presión. Los fluidos se mueven en función de diferencias de presión, y la presión puede ser presión de bombeo, puede ser presión hidrostática. La primera es la que obedece a las fuerzas viscosas, y la otra es la que obedece a las fuerzas gravitatorias. La presión hidrostática se genera porque tenemos una fuerza gravitatoria trabajando sobre fluidos de diferente densidad o de cierta densidad. La presión capilar sencillamente tiene otro origen. La identificamos como de origen capilar, pero es una presión que compite en las mismas condiciones y con las mismas reglas que las otras fuerzas o presiones del sistema. ¿Por qué sube el agua? Es una primera pregunta que seguramente a los que no lo han visto antes los va a desconcertar un poco. Bueno, entra al papel y sube porque dentro del papel está menos presión que la atmosférica. En este recipiente, con semejante diámetro y una superficie plana, el agua coloreada que tenemos acá, tiene o está a presión atmosférica a la misma presión que está el aire dentro del papel absorbente que acabo de usar para el ejemplo. La única razón por la cual el agua ingresa al papel absorbente es porque dentro del medio poroso está a menos presión que fuera del medio poroso. Afuera está una atmósfera, adentro está menos de una atmósfera, por lo tanto sube. Es más, se puede cuantificar esa nueva presión.
Una forma sencilla es dejar subir el agua hasta que alcanza su nivel máximo y medir la diferencia de altura entre el nivel de agua obtenido por ascenso capilar y el nivel de referencia, que es este, donde está el contacto agua-gas, que lo llamamos nivel de agua libre. Es un nivel de referencia, no es absoluto. Si yo levanto la cubeta, por supuesto cambia el nivel de referencia, pero siempre referimos los fenómenos capilares al punto de origen de esos fenómenos capilares, en este caso el plano que corresponde a la superficie agua-gas en la cubeta. Midiendo la altura, sabemos cuál es la presión hidrostática contra la que trabajó la presión capilar. Unos 70 centímetros de agua representan un PSI aproximadamente. El papel no llega a levantar esa altura. Pero el proceso podría seguir indefinidamente si en lugar de, indefinidamente hasta que se agote el agua, si en lugar de permitir el ascenso capilar, ponemos el mismo papel absorbente, no elevándose, sino en posición horizontal, y ponemos suficiente papel absorbente para que absorba el agua, terminar secando el recipiente. Toda el agua a mayor presión se transmite al sistema de menor presión que es adentro del medio poroso. Y ya mencioné un concepto fundamental. Yo dije que el aire dentro del papel poroso estaba a presión atmosférica. No habiendo interfaces, el aire adentro y fuera del papel está a la misma presión. Hay una continuidad sin interfaces. El agua no está en las mismas condiciones adentro que afuera del medio poroso. Como dije, está a menos presión que afuera. Consecuencia, dentro del medio poroso hay fluidos coexistiendo a dos presiones distintas. El agua a menos presión que la atmosférica y el aire a presión atmosférica. Eso es otra de las cosas que suele desconcertar. Se manejan ecuaciones, pero se olvida muchas veces a los hechos o los conceptos. Otra cosa que ocurrió en el pequeño experimento casero que hemos hecho es que no solo entró agua dentro del medio poroso, simultáneamente salió el aire del medio poroso. Obvio. Pero como el aire no se ve, hay que mencionarlo para ser conscientes de que eso está ocurriendo. Esto es fundamental. Los fenómenos capilares o los desplazamientos dominados por fenómenos capilares siempre obedecen una relación 1 a 1, excepto fenómenos de compresibilidad. Ingresa un volumen y sale un volumen. A diferencia de los que están acostumbrados a manejar fenómenos de desplazamiento viscoso, donde en la caracterización regular inyectamos volúmenes y volúmenes de agua para sacar un volumen de petróleo. En este caso, no. El consumo no puede ser mayor ni menor de un volumen de agua ingresada por cada volumen de fluido producido, en este caso aire. Vamos a completar el experimento. Esto, bueno, es un tubo de ensayo gordo. Está tomado de un especiero. Si alcanzan a verlo, dice pimienta ahí. Sigue siendo un experimento casero esto. A diferencia del pequeño experimento anterior, este es un tubo cerrado. Si lo invierto, el aire no tiene a dónde irse. Entonces la pregunta que vamos a resolver experimentalmente es, ¿qué pasa cuando el agua intenta ingresar en el medio poroso? Tiene dos opciones. Como no puede expulsar el aire, no entra. O si entra, otra vez tiene dos opciones, o comprime el aire o el aire se escapa. Lo vemos. Si alcanzan a verlo, el agua por supuesto está subiendo, y si alcanzan a ver las burbujas, van a ver que el agua está escapando por la parte inferior del recipiente. ¿Ven el burbujeo? No hay forma de que el agua ingrese, comprima el aire y el aire se quede amablemente dentro del recipiente.
Lo voy a dejar a mis espaldas para que el proceso continúe. Así lo pueden seguir monitoreando incluso. Entonces, el ingreso espontáneo de agua genera algunos fenómenos que cuando uno los quiere conceptualizar resultan un poco contraintuitivos. Una, no hay fuerza externa que empuje el agua y el agua, sin embargo, gana energía potencial. Pasa a un nivel más alto del que estaba originalmente. Las fuerzas salen de algún lado, por supuesto. Lo vamos a analizar con detalle esto. Segundo, y siempre los fenómenos capilares ocurren de esta forma, cuando espontáneamente, por razones que llamamos de mojabilidad, un fluido ingresa a un medio poroso, lo primero que hace es comprimir a los fluidos que están dentro de ese medio poroso y se genera una diferencia de presión. Esa diferencia de presión es la presión capilar. En situaciones dinámicas no es la misma que al final del camino, ya en situaciones estáticas, porque las curvaturas o ángulos de contacto, como también vamos a analizarlo un poco, como no son los mismos en los sistemas estáticos que los sistemas dinámicos, pero básicamente el fluido que está siendo desplazado siempre está a más presión que el fluido desplazante. El que ingresa espontáneamente ingresa a menos presión que el que está siendo desplazado. Y lo segundo es que pese a que el agua ingresa por abajo, en un sistema cerrado, como este, el fluido desplazado también sale por abajo. Los fenómenos capilares muchas veces ocurren en contracorriente. Y eso sí que genera un pequeño conflicto en la caracterización de reservorios, porque muchos de los modelados que se hacen para el desplazamiento de fluidos recurren a desplazamientos en donde el fluido desplazante trabaja en un mismo sentido en el que es desplazado el otro fluido. Para quienes han visto mediciones de laboratorio de permeabilidad relativa, esta es la forma en que se hace el experimento. Se ingresa fluido desde un extremo de la muestra y se producen los dos fluidos, el desplazante y el desplazado, por el otro extremo de la muestra. Los dos fluyen en el mismo sentido. Acá no. Y eso no solo nos invierte un poco la forma de ver el desplazamiento de fluidos, sino que, y hasta acá vamos a llegar hoy, es la pieza fundamental por la cual los reservorios que llamamos no convencionales, los de la actualidad, hasta hace poco eran solamente los reservorios tight, actualmente prácticamente cuando uno habla de no convencionales ya habla de escenario shale. Los tight siguen siendo no convencionales, pero ya estamos tan acostumbrados a ellos que los que nos llaman la atención son los nuevos. Justamente son no convencionales porque son escenarios en los que las fuerzas capilares son dominantes. Y toda la ingeniería de reservorios, desarrollada a comienzos del siglo XX fundamentalmente, hasta mediados del siglo XX, después se fue perfeccionando no en conceptos, sino en modelado matemático y en operaciones de subsuelo, por supuesto. Decía, toda la ingeniería de reservorios se desarrolló con presiones capilares mínimas. Mínima significa que no eran dominantes frente a los fenómenos viscosos y apenas dominantes en algún caso que otro con respecto a las fuerzas gravitatorias. O sea, en general con fuerzas gravitatorias y viscosas nos podíamos manejar y las fuerzas capilares eran una pequeña corrección que se traducía regularmente en una zona de transición capilar que afectaba las reservas, o afecta las reservas, y la producción de agua en las cercanías de los acuíferos. Y no mucho más. Pero claro, esas presiones capilares en reservorios de 100 milidarcis, 50 milidarcis, toman magnitudes de apenas unas pocas libras. Si uno habla de incluso hasta 15 libras, donde ya estaríamos hablando de rocas de 10, 20 milidarcis, es 1 kilo por centímetro cuadrado, con diferencias de presión
o de densidad, perdón, entre fluidos de 0,3 o 0,4 gramos por centímetro cúbico entre el agua y el petróleo, o entre el petróleo y el gas, más en el caso del agua y el gas, eso se traduce en alturas de curvas o de zonas de transición de 20, 30 metros como mucho, que en estructuras con cruzamiento abarcan apenas una fracción del total de la acumulación. Por lo tanto, las fuerzas capilares no intervienen por su magnitud en unidades de presión, no impactan sobre las otras fuerzas, sobre todo sobre las fuerzas viscosas, donde usamos cientos, miles de libras de bombeo, y no impactan tampoco en la distribución de fluidos porque afectan una zona de transición pequeña. En los reservorios tight, esas 10 o 20 libras se transforman en 100 o 200 libras. Eso ya es un pequeño problema. Se manifiesta fundamentalmente en dos situaciones que vamos a analizar con detalle, pero una de ellas es que el agua ya no es tan fácil de remover del medio poroso. Yo decía, volviendo al ejemplo inicial, primero observen cómo se siguió distribuyendo el agua pese que ya la fuente no estaba. El agua está intentando distribuirse en forma homogénea para que la fuerza capilar sea homogénea. Este es un sistema heterogéneo en fuerzas. Pero segundo, así como el agua ingresó en forma espontánea en este primer experimento, igual que en el segundo, remover el agua de este medio poroso requiere energía externa. El primer proceso era espontáneo, el segundo proceso es forzado. Al primero lo llamamos imbibición y al de eliminación del fluido mojante lo llamamos drenaje. El drenaje requiere energía. ¿Cuánta energía? Bueno, depende de la intensidad de las fuerzas capilares. Si estamos hablando de 10 o 20 libras, cualquier sistema de bombeo ejerce ese sin ningún problema. Cuando estamos hablando de 200, 300 libras, por supuesto que en fondo de pozo se pueden ejercer esas diferencias de presión dinámicamente, pero en fracturas extensas, lejos del pozo, ya no es tan fácil asegurar una diferencia de presión de esa magnitud. Bueno, piensen qué pasa en los escenarios shale, donde las fuerzas capilares son del orden no de decenas de libras, no de centenas de libras, sino de miles de libras. 2.000, 3.000, 5.000 libras de diferencia de presión. Ahí ya compiten en la misma liga que las fuerzas de bombeo que podemos ejercer nosotros, a tal punto que las fuerzas capilares son dominantes. Y como dije antes, eso nos da vuelta prácticamente todo. Las ecuaciones que, para simplificar las cosas, eliminan las fuerzas capilares porque no son de magnitud importante, de repente quedan desactualizadas porque las fuerzas capilares no son despreciables. Y segundo, conceptualmente, como es difícil entender en qué dirección trabajan, no solo en qué magnitud tienen y cómo cambian el tiempo, porque depende de la saturación de fluidos, y la saturación de fluidos depende de la explotación, sino que es difícil orientarlas. Entonces, el problema es doble. ¿Qué magnitud tienen y cómo se orientan las fuerzas capilares? De eso van a tratar las siguientes charlas y van a tratar de explicar por qué los reservorios no convencionales son específicamente no convencionales.